Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el curso Matemática Fundamental. La sesión de hoy es la correspondiente al día enero 18. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, digamos, dos funciones matemáticas que se llaman potenciación y logaritmos. Y a ver, pues conocer un poquito la relación que hay entre ellas. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer dos aproximaciones para el problema de la potenciación. O sea, la pregunta es, ¿qué es potenciación y cómo la definimos en matemáticas? Definiéndola pues correctamente, ahora que conocemos ya todos los números reales. Vamos a ver qué limitaciones tiene cada aproximación a este concepto y pues ya está en cada quien pues decidir, digamos, cómo lo quiere interpretar o cómo quiere, digamos, entender o definir este concepto de potenciación. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Vamos a empezar, digamos, con pasos sencillos y la idea es ir, digamos, cada vez complejizando el concepto hasta que logramos hacer potencias con números reales. Entonces vamos a empezar con los números naturales. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué es lo que va a significar este simbolito que está acá? ¿Sí? Entonces aquí, este de aquí está aquí, este es un número real que se llama base. Y este numerito que está aquí arriba, por ahora lo vamos a tomar como un número natural. Recuerden que los números naturales son los números que usamos para contar. Y eso va a ser clave aquí. Entonces, ¿qué es A? Esto se lee A elevado a la n o A potencia n. ¿Y qué es lo que va a significar? Cada vez que yo tengo un número real con un número entero aquí arriba. Entonces, la idea es muy simple. Como en los números reales podemos multiplicar, es una de las dos operaciones que definen el álgebra de los números reales, pues lo que vamos a hacer es multiplicar este numerito A, que lo hemos llamado la base, lo vamos a multiplicar consigo mismo una cierta cantidad de veces. Entonces, ojo, porque entonces aquí lo que estamos haciendo es contando, simplemente estamos contando. Eh, ¿Qué tantas veces lo voy a multiplicar? Bueno, esa es la información que tiene el exponente. Si recuerden, este es el exponente y esta es la base. Eso no lo enseñan en el colegio, esto digamos no tiene mucha ciencia. Eh, Aquí, bueno, estamos tomando la definición de un número natural no nulo. Ahora, ¿por qué no nulo? Pues porque si yo pongo aquí el cero, entonces, ¿cómo cuento cero veces? ¿Sí? Entonces, esa es como una pregunta. ¿Qué quiere decir contar cero veces? Claro, si tengo uno, pues es a una sola vez. Si tengo a al cuadrado, pues será a por a, entonces dos veces. Y así sucesivamente. Si tengo a la 10, pues a por a y a 10 veces. Entonces, aquí vamos a hacer una definición extra, es decir, si los números naturales, perdón, si n, el exponente es un número natural no nulo, o sea, a diferencia de cero, pues simplemente el a se multiplica consigo mismo y el a aparece en esos productos pues tantas veces como el exponente o como el número natural. Ahora, si queremos poner el número natural cero, entonces necesitamos definir aparte. ¿Qué significa a a la cero? Entonces, por definición, vamos a decir que a a la cero es 1. Pero aquí vamos a empezar a poner unas ciertas restricciones. A no puede ser cero, ¿sí? A no puede ser cero. Ahora, por ahora uno puede decir, bueno, ¿y por qué no puede ser cero? Pues como que no le veo mucha, digamos, mucha limitación a eso. Pero luego, desde el punto de vista funcional, es conveniente decir que A no sea cero, luego lo vamos a analizar, o incluso cuando estén en los cursos de cálculo, pues van a ver que la expresión cero a la cero, vamos a anotarlo por acá, eh, vamos a poner nuestros avisos de cuidado, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y la idea es que 0 a la 0 es esto se conoce como forma indeterminada. ¿Qué es una forma indeterminada? Es algo que puede tener, digamos que no tiene eh, un sentido general. Cuando estén en los cursos de cálculo van a ver algo que se llaman los límites, en particular dentro de un tema que se conoce como la regla de L'Hopital, y van a ver que cuando uno tiene expresiones
que pareciera que están representando 0 sobre 0, pues esas expresiones pueden tomar diferentes valores y entonces no tiene un valor determinado siempre. Por eso es lo que quiere decir con forma indeterminada. Entonces, por ahora, digamos que vamos a poner una restricción en la base y es que si el exponente es 0, pues ya la base no puede ser otro 0. Entonces como digamos, este va a ser nuestro innombrable por ahora, ¿sí? Luego, pues, va a tener un poco más de sentido porque es que este tipo de situaciones no puede suceder, pero pues por ahora, que estamos simplemente definiendo qué significa a elevado a la n, entonces si el exponente es un número natural no nulo, es muy sencillo, multiplique a tantas veces como lo diga el exponente, y si queremos en el exponente tener la posibilidad de poner el 0, pues entonces estamos obligados a que la base no sea 0. Bueno, con esa definición, fíjense que esto lo que estamos haciendo es una especie de símbolo que, digamos, reduce la escritura, ¿sí? O sea, yo tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, entonces para escribir esto de una manera mucho más rápida, entonces decimos, contamos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces esto, digamos, en vez de escribir el 2 7 veces, pues yo escribo 2 a la 7. Claro, es muy útil cuando yo quiero poner cosas como, por ejemplo, 2 a la 64. Entonces, no voy a escribir 64 veces el 2 porque se me va a ir la vida ahí. Entonces, simplemente escribimos 2 con un 64 arriba. Entonces, es una forma de escritura matemática que nos simplifica, se nos es muy útil en diferentes situaciones. Cuando estamos hablando de funciones, voy a tocar un poquito el tema, digamos, de las cosas que se pueden modelar a través de este tipo digamos, de expresiones matemáticas, y ahí va a ser muy importante, digamos, escribirlo así y no escribirlo así, porque uno puede decir, profesor, ¿por qué se complica la vida? Se escriba el 264 veces y ya, pero bueno, la idea es que vamos a ir haciendo cada vez cosas un poco más difíciles y van a ver más adelante que, pues, digamos, esa idea de que yo multiplico tantas veces, pues, no funciona siempre, ¿sí? Entonces, con los números naturales no hay problema, funciona. El problema es cuando aquí queremos poner otro tipo de números que no sean enteros. Bueno, entonces, claro, empiezan a haber propiedades en esta forma de escritura, lo más natural, lo que siempre lo que pasa en matemáticas. Entonces tenemos una nueva forma de escribir algo en matemáticas. Queremos ver cómo interactúa esa definición o ese concepto con las operaciones que ya conocemos de los números reales, las sumas y los productos. Entonces la pregunta es, si tengo una expresión como a a la n y la multiplico, porque son números, esto es un número real al fin y al cabo, ¿no? Y la multiplico con este otro número real, que es a la m, ¿cómo puedo, digamos, hacer la interacción aquí entre estos dos elementos a través de sus exponentes? Entonces, es muy sencillo, pues el primero es a multiplicado n veces y el segundo es multiplicado a m veces. Como estamos contando, entonces digamos aquí está 12 veces el número 8 y aquí está 15 veces el número 8. Entonces, pues simplemente hacemos un solo conteo y en total pues hay n más m veces el número a. O sea que esto es a elevado a la n más m. Entonces fíjense que si yo tengo a a la n y a la m, misma base, esto es importantísimo, misma base, entonces lo que está pasando es que dejamos la misma base, pero los exponentes se suman, ¿sí? Entonces es como la memotecnia de lo que está pasando. ¿Por qué funciona tan bien? Pues porque estamos simplemente contando. Aquí está una cantidad de veces, otra cantidad de veces, pues el total de veces es en la suma. Entonces, simplemente como estamos haciendo un conteo, entonces esto es así como nos enseñaron en la primaria. Tengo aquí 10 manzanas y aquí 20 manzanas, pues en total tengo 30 manzanas. Entonces, así de sencillo. Bueno, ¿qué pasa si yo hago una potencia de una potencia? Esto es interesante. Si yo tengo a elevado a una potencia, digamos a la 10, y ese resultado, ese número real, lo elevo a una segunda potencia, digamos a la 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, vamos a resolver la potencia externa, digamos esta que está aquí, digamos de última, y pues esto al final es un número, ¿no? Digamos que este se llama b. Entonces, b a la m, ¿qué es? Es multiplique b por b por b. ¿Cuántas veces? M veces.
Pero cada B era una potencia a su vez. Entonces, a a la n por a la n, m veces. Bueno, yo puedo hacer un arreglo un poco más rectangular. Fíjense que esto, ¿qué es? Esto es a por a por a por a, n veces. Entonces, simplemente esta potencia que está aquí, la voy a resolver aquí de manera vertical. Esta potencia que está aquí, la voy a resolver aquí de manera vertical. Y así sucesivamente, esta última que está aquí, la voy a resolver de manera vertical. Entonces, lo que me queda aquí es un arreglo, esto se llama arreglo matricial o un arreglo rectangular, en donde tengo, ¿cuántas columnas? Pues tengo m columnas, porque digamos, cada uno de estos se devolvió una columna, entonces tengo m veces, digamos, aquí en las columnas, y en estas filas, pues ¿cuántas tengo? Tengo n, porque digamos, cada uno de estos digamos, se reescribió hacia arriba como a por a por a por a n veces. Entonces, si yo empiezo a contar 1, 2, 3, pues llego hasta n. Entonces, aquí tengo un arreglo rectangular con m columnas y n filas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces está a? Entonces, aquí, digamos, yo ya voy a escribir todo en una sola hilera. Entonces, a por a por a por a. ¿Cuántas veces? Pues n por m. ¿Sí? Esto es así como nos enseñaron a multiplicar en tercero de primaria. Entonces, aquí hay MAs, verticalmente NAs, entonces en total tengo N por M. Y entonces, según lo que definimos como potenciación, pues esto es la base A con el exponente N por M. Entonces, fíjense qué pasó, es muy parecida a la de arriba. Si multiplico dos potencias con la misma base, dejo la misma base y los exponentes se suman. Pero si tengo una potencia de una potencia, entonces ahora los exponentes dejo la misma base A. Espera, que sea más pequeño. Dejo la misma base A, pero los dos exponentes ahora se multiplican. ¿Sí? Entonces, producto de dos potencias con la misma base, sumo exponentes, la potencia de la potencia, entonces multiplico los dos exponentes. Y fíjense que no estoy haciendo nada extraño, esto es como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Entonces, 5 manzanas más 3 manzanas dan 8 manzanas, y si tengo aquí una forma rectangular, 4 manzanas por aquí, 3 manzanas por acá, pues en total hay 12 manzanas. Entonces fíjense que los conceptos son sencillos. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con números naturales. Bueno, otra de las propiedades que tenemos es, ¿qué pasa si nuestra base es una multiplicación? ¿Sí? Entonces yo tengo a por b y eso lo elevo a la n. Entonces, según lo que nos dice la definición, es tomar la base. Ahora la base es el resultado de la multiplicación de estos números. Entonces sería a por b, a por b, a por b, a por b, n veces. Como el producto es conmutativo, yo puedo reorganizar, y entonces aquí tengo muchas a's, muchas b's. Entonces coloco primero las a's, coloco después las b's. ¿Cuántas a's tengo? Pues como el a, b, a, b, a, b está n veces, pues de esas hay n a's. Y la cantidad de b's pues es la misma, ¿no? Entonces yo coloco a, b, a, b, a, b. Entonces siempre por cada hay una b. Entonces hay n veces a por b, entonces la b es n veces. Y cuando yo multiplico a n veces, pues esto es a a la n, y b n veces es b a la n. Entonces fíjense qué está pasando. Si tengo un producto elevado a la potencia n y quiero, digamos, resolver o de alguna manera eliminar esos paréntesis, lo que hace este exponente es distribuirse. Entonces queda a a la n y b a la n. Claro, uno podría preguntarse, ¿y por qué no hacemos otra propiedad? Entonces, que la otra propiedad, vamos a ponerla por acá, sea, por ejemplo, a más b a la n. Entonces, a más b a la n, y que se distribuya el exponente también, así como lo hicimos con el producto. Entonces, claro, si yo tengo a por b elevado a la n, entonces este exponente se distribuye entre cada número real que está dentro del paréntesis, que a a la n, b a la n. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que en la vida que pasara lo mismo con una suma aquí en la base? Entonces, si la base es una suma y estoy elevando a la n, pues sería muy chévere que esto fuera a la n, b a la n. Pero desafortunadamente esto no funciona así. Esto no es cierto porque, de hecho, este resultado ya lo conocemos. A más b a la n, por definición,
pues es A más B multiplicado por A más B, multiplicado por A más B, multiplicado por A más B, n veces, es igual. ¿Sí? Aquí estamos usando la misma idea, pero el problema es que aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Y al aplicar la propiedad distributiva y sumar todos los términos semejantes, entonces ya sabemos que esto da a la n más n combinado con 1, a la n menos 1 por b más sus vencidos, así sucesivamente, hasta, no sé, n combinado con i, a la n menos i por b a la i más, bueno, este resultado ya lo conocemos, se conoce como el binomio de Newton. Bueno, aquí voy a poner n con n, b a la n, y aquí vamos a poner n con 0. Y esto es lo que se conoce como el teorema del binomio de Newton. Ya lo vimos en clases anteriores. Binomio de Newton. Listo. Entonces, claro, mucho cuidado. Es decir, la potenciación, por ser, en resumen, multiplicaciones, o sea, una potencia no es otra cosa que multiplicaciones, pues las propiedades funcionan muy bien cuando en la base estoy multiplicando, ¿sí? Que es lo que pasó acá. Pero si en la base hay una suma, entonces entra ahí en juego la propiedad distributiva y ya no nos quedan las propiedades tan bonitas como estas que estábamos haciendo acá. Fíjense que aquí todo es multiplicaciones, multiplicaciones, y en la base, ¿no? Y no habíamos involucrado sumas, pero si involucramos sumas, pues los resultados son un poco más complejos. Pero bueno, afortunadamente, pues esto es conocido, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Bueno, eso era como un pequeño paréntesis. Entonces uno dice, pues listo, resolvimos el problema de la potenciación, lo logramos resolver. Sí, pero con una restricción bastante grande, y es que el exponente sea un número natural. La pregunta es, ¿y qué pasa si no quiero poner un natural, sino un entero en general? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, 8 elevado a la menos 4, ¿será que lo puedo hacer? Bueno, efectivamente sí, lo podemos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si n es entero? ¿Cómo hacemos para definir la potencia? Entonces vamos a decir aquí, ok, bueno, entonces vamos a partir primero de unos significados un poco entendí, digamos, por la observación del significado de qué pasa cuando el exponente de arriba es no positivo, porque eso es, digamos, hasta aquí está todo ok, ya lo definimos, de aquí para allá es lo que nos está faltando. Entonces, bueno, recordemos que a a la 1 era a, y a con un exponente arriba y poníamos menos 1, esto no es otra cosa que por definición el inverso multiplicativo de a, entonces por eso poníamos 1 sobre a. Y aquí entonces viene otro warning, otra precaución, y es que a no puede ser 0, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede ser 0? Bueno, lo mismo que 1 sobre 0, pues pasa lo mismo que en el otro lado. 1 sobre 0 es otra forma indeterminada. Es decir, no tenemos forma de asignarle un valor a 1 sobre 0. ¿Sí? Luego vamos a ir viendo esas formas indeterminadas como con más detalle. Pero bueno, de hecho nosotros sabemos por la axiomática de los números reales que todos los números tienen un inverso multiplicativo a excepción del 0. Entonces el 0 no tiene un inverso multiplicativo, eso ya viene en los axiomas de números reales. Entonces por eso acá no hay inverso multiplicativo para el 0, por tanto pues A no puede ser 0. Entonces fíjense que ya la A no puede ser 0 si el exponente es negativo, o sea, si está por acá el exponente, pero si el exponente es 0 tampoco. O sea que A distinto de 0 parece ser que va a ser una limitación que vamos a seguir teniendo y que se va a seguir alimentando. Bueno, entonces la pregunta es, ok, bueno, A con un menos 1 arriba es el inverso multiplicativo de A. La pregunta es, ¿qué es A a la menos 2? Bueno, entonces, A a la menos 2 lo podemos definir como el inverso multiplicativo de A dos veces. Ah, ¿por qué dos veces? Bueno, porque el menos me está diciendo toma inversos multiplicativos y el 2 me está diciendo multiplique dos veces. ¿Sí? Eso es una, digamos, esto que estoy diciendo acá es simplemente un intento de explicar por qué lo definimos así,
Pero aquí voy a poner estos dos punticos. Los dos punticos quiere decir este símbolo, por definición, significa esto. Este símbolo, por definición, significa esto que está acá. Bueno, y entonces, ¿qué será a a la menos n? Pues 1 sobre a, 1 sobre a, 1 sobre a, n veces. Entonces aquí, este n que está acá es natural. Entonces vuelve y juega natural. ¿Por qué natural? Porque los naturales son los que usamos para contar. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues contamos cuántas veces multiplico no a, sino su inverso multiplicativo. Entonces, ojo con esto. Si el exponente es un entero no positivo, bueno, o un entero negativo mejor, entonces el negativo me dice no multiplique a, sino su inverso, o sea, 1 sobre a. ¿Y cuántas veces? Pues tantas veces como el numerito que está aquí, la parte positiva, ¿sí? O sea, quitándole este menos. Porque este ya es de contar, entonces ahí simplemente contamos. Ahora, pero fíjense que cuando yo hago 1 multiplicado sobre A, 1 multiplicado, perdón, 1 sobre A multiplicado por 1 sobre A y así sucesivamente 1 sobre A, eh, porque nosotros ya aprendimos a multiplicar expresiones de este tipo, entonces lo que hago es multiplicar los numeradores, todos dan 1, y multiplicar estos números que están en la parte de abajo, los denominadores. ¿Qué me queda? Pues A por A por A por A, n veces. Pero A por A por A por A, n veces, ya sabíamos que es A a la n. Entonces, fíjense, si yo hago A a la menos 1, es el inverso multiplicativo de A. Y A a la menos n no es otra cosa que el inverso multiplicativo de A a la n. Entonces, ya tenemos, digamos, como una doble interpretación de qué es esto. Es el inverso multiplicativo de A multiplicado n veces o el inverso multiplicativo de la potencia A a la n. Claro, n en este caso tiene que ser natural, no nulo. O sea, 1, 2, 3, porque estamos contando, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estoy multiplicando el inverso multiplicativo de A? Pues n veces, ¿sí? Entonces, yo no puedo contar menos 10 veces, ni puedo contar 5 cuartos de veces, ni puedo contar menos 3 veces, no, yo cuento. O sea, los números de contar son el 1, el 2, el 3, el 4, así que cuentan cuántas veces pues, está apareciendo algo. Bueno, y a la 0, pues ya sabíamos, es 1. Entonces aquí ya tenemos todas las posibilidades para hacer potencias con un número entero. Bueno, aquí tengo un ejemplo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es 2 a la menos 3? Pues es el inverso multiplicativo de 2 por el inverso multiplicativo de 2 por el inverso multiplicativo de 2. ¿Cuántas veces? 3 veces. Es decir, tomo el 3, la parte positiva, y 3 veces. O también, por lo que acabamos de ver, esto es 1 sobre el inverso multiplicativo de 2 a la 3. Entonces, claro, uno le dice en el colegio, no, es que este menos pasa abajo como positivo. Bueno, sí, más o menos en esencia lo que está pasando. Y entonces llegamos a que esto es un octavo. Bueno, ahora cuando los exponentes son enteros, pues tenemos las mismas propiedades, ¿sí? No las voy a demostrar, pero se puede ver. Si tengo dos potencias con la misma base, dejo la misma base. El producto de dos potencias con la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Si tengo la potencia de la potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Si tengo un producto elevado a la potencia n, pues entonces, digamos, el exponente se distribuye y es el producto de las potencias. Ahora puedo hacer cocientes. Si tengo a a la n con cociente a la m, pues esto es a a la n menos n. Entonces fíjense que lo que hago es tomar el exponente del numerador, el exponente del denominador y hacer esta diferencia. Y si tengo un cociente elevado a la potencia n, pues esto también es a a la n sobre a a la n. O sea, aquí también se distribuye el exponente. Ojo, no tenemos con la suma que esto es a a la n más b a la n. No, sí, porque de hecho aquí es más complicado si el exponente es no positivo. Bueno, y digamos en todas estas propiedades, pues ni el A ni el B pueden ser cero, ¿sí? Porque como el exponente es entero, pues aquí sí que estoy logrando poner, por ejemplo, poner uno de estos como cero, ya sea arriba, abajo, en alguna parte donde yo quiera poner una potencia cero. Estas propiedades funcionan, pero entonces ni A ni B pueden ser cero para poder hablar de estas propiedades.
Bueno, entonces uno dice, pues, profe, ya resolvimos el problema. O sea, ya podemos hacer una potencia a la -10, a la -15, a la 12, ya se resolvió el problema de la potenciación. Y bueno, la respuesta es sí, pero no. Entonces, todo está bien cuando la potencia es entera y, muy importante, tengo propiedades algebraicas de cómo se está comportando esa potenciación con la multiplicación y, digamos, y haciendo cocientes. ¿Sí? Pero recuerden que las divisiones son multiplicaciones, ¿no? Pero digamos que uno las escribe porque a veces es útil tenerlas así. Bueno, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa si el exponente ya no es entero, sino que es un racional? Entonces ahora quiero hacer potencias como -5 medios, un medio, 4 tercios, -8 quintos. Bueno, quiero hacer otro tipo de potencias. Entonces hay que darle un sentido a eso. Entonces, ¿qué es 2 a la 5 tercios, por ejemplo? Entonces, ¿qué es eso? Entonces ya no puedo contar 5 tercios, eso sí es gravísimo. O sea, yo no puedo decir, no, multiplique el 2, ¿cuántas veces? No, 5 tercios de veces. Bueno, ¿y qué es multiplicar eso? Pero aquí, digamos que vamos a definir, digamos, ayudados de la obtención de las raíces de cierto número. Entonces aquí, ¿qué será a la 1 sobre m? Bueno, entonces por definición, aquí te voy a hacer los dos punticos. Este símbolo que está acá, es simplemente la raíz mésima del número a. Claro, es decir, es un número que cuando lo eleve a la m, pues me da, ¿sí?, la raíz mésima. Claro, este de aquí tiene que ser ahora un entero positivo, ¿sí? Entonces puedo sacar la raíz mésima. Y aquí entonces se nos viene una, una advertencia. A no puede ser, debe ser mayor o igual a cero. Claro, porque yo no puedo tener potencias, por ejemplo, si m es par, yo no puedo tener raíces pares de números negativos. Por ejemplo, la raíz de -3. Ah, pues eso sería un número que multiplicado consigo mismo de -3, pero nosotros ya vimos que todo número multiplicado consigo mismo es positivo o cero. O sea, nunca me va a dar -3. Entonces, esa limitación de que yo no puedo tener potencias pares y que me dé por resultado números negativos, pues me dice que para poder hablar de estas raíces necesito que este numerito que está acá, la base, sea no negativo. Entonces, pues bueno, simplemente adicionamos esa restricción, este warning, y seguimos trabajando. A ver qué pasa. Entonces, listo. Eso es cuando yo tengo la potencia de la forma 1 sobre m. Entonces, yo tengo a la 1 quinta. Entonces, pues la raíz quinta del número a. Bueno, pero ¿qué pasa si el exponente es efectivamente un racional? Por ejemplo, 5 tercios, alguno de esos que hemos visto. Entonces, cuando este es positivo, ¿sí?, entero positivo, entonces podemos decir, bueno, pues el número de abajo está diciendo tome raíces y el número de arriba es una potencia como la que veníamos manejando. Entonces es para contar. Entonces el de arriba me sirve para contar. Cuente n veces. ¿Y qué voy a multiplicar? N veces, pues la raíz mésima de a. ¿Sí? Entonces esto, aquí también voy a poner los dos punticos, ese símbolo por definición, recuerden, esos dos puntos significa que esto, por definición, es este significado, este producto que está acá. Entonces, por definición, vamos a ponerlo acá, aquí, listo. Cuando este de acá y este de acá, los dos son positivos, entonces simplemente tomamos la raíz mésima de a es la base, y la multiplicamos consigo misma. Aquí hay dos puntos, aquí sobra uno, listo. Y la multiplicamos consigo mismo, ¿cuántas veces? Pues n veces. El número de veces me lo dice el numerador y la raíz que vamos a tomar me lo dice el denominador. Entonces, listo, ok. Entonces, fíjense que al final, esto no es otra cosa que la raíz mésima de a elevado a la potencia n, pues porque estoy multiplicando el mismo número n veces. ¿Sí? Esa es la forma, lo primero que definimos. Entonces, simplemente, pues, llegamos a esto. ¿Sí? O sea, a la n sobre m
no es otra cosa que la raíz m-décima de a elevado a la potencia n. Y uno puede demostrar que eso es lo mismo que la raíz m-décima de a la n. Es decir, este n puede estar aquí afuera, siendo potencia de toda la raíz, o puede estar aquí adentro. ¿Sí? Esto en esencia aquí, lo que tenemos aquí es una propiedad algebraica. Propiedad. Bueno, pero ojo, los dos, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser enteros positivos. ¿Sí? O sea, ya podemos hacer a la 1/2, a la 4/3, a la 5/3, a la, no sé, a la 15/7, a la 123/4. Cualquier racional positivo, el que quiera, listo. Ya podemos hacer la potencia. Restricciones, pues que la base sea mayor o igual a 0. Bueno, ¿y qué pasa si nuestro exponente es negativo? Entonces, lo mismo, aquí faltan los dos puntos. Este simbolito, a a la menos m, pues es el inverso multiplicativo de a a la n sobre m. Entonces ya sabemos que este que está acá, este que está aquí, esto sería 1 sobre la raíz m-décima de a la n. Bueno, aunque aquí, pero claro que aquí tengo que poner otro warning. Ahora que me doy cuenta, aquí necesitamos otra limitación. Vamos a ponerla por acá. Y en esta limitación, entonces, por un lado, A no puede ser negativo, ¿no? Pero como ahora estoy tomando inversos multiplicativos, pues tampoco puede ser 0. O sea que aquí la limitación que me queda es que A tiene que ser mayor estricto que 0. Ya aquí igual a 0 ya no nos sirve, porque no hay inverso multiplicativo para el 0. Entonces aquí tenemos un warning que nos decía que fuera mayor o igual a 0, pero ahora con los negativos, con los exponentes negativos, como tomamos inversos multiplicativos, ese warning se traduce ahora en que A no pueda ser 0. Bueno, entonces, claro, ahora hay cosas con mucho sentido. Por ejemplo, ¿qué es 2 a la menos 8 quintos? Pues simplemente es el inverso multiplicativo de 2 a la 8 quintos o 1 sobre la raíz quinta de 2 multiplicada 8 veces. Entonces, al final, pues todo esto son números naturales. Fíjense que los racionales también los podemos escribir de otra forma. Los racionales los podemos escribir en forma decimal. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, 5,5 elevado a la 2,2? Entonces, bueno, pues yo puedo decir, bueno, 5,5 es 11 medios. Y 2,2 escrito en forma digamos, de el cociente de dos enteros, es 6 quintos. O sea que esto simplemente, bueno, por aquí estoy usando propiedades. Aquí reparto el exponente, entonces arriba es la raíz quinta de 11 elevado a la 6 y abajo es la raíz quinta, la raíz quinta de 2 también elevado a la 6. O sea que es, multiplique 6 veces la raíz quinta de 11, en el denominador multiplique 6 veces la raíz quinta de 2 y luego haga el cociente de esos dos números reales. Entonces aquí ya podemos hacer cosas como esto. Pero aquí simplemente lo que hice fue escribir los racionales en representación decimal periódica. Bueno, ¿qué propiedades tenemos? Pues las mismas que ya veníamos trabajando, ¿sí? No las voy a probar, pero se pueden probar muy fácilmente. Porque al final, si ustedes se dan cuenta, todo se traduce en multiplique tantas veces tal cosa. Ya sean raíces, inversos multiplicativos, pero la esencia de toda esta potenciación, es multiplique algo una cierta cantidad de veces, o sea, contar. Entonces, por eso, bases iguales con exponentes, entonces simplemente sumo los exponentes dejando la misma base. Si hago la potencia de la potencia, pues dejo la misma potencia y multiplico los exponentes. Si hago una potencia entre otra potencia, pues es la potencia a la n menos m. Si tengo un producto elevado a la potencia n, entonces el exponente se distribuye. Si tengo un cociente, lo mismo. Y la restricción ahora es que la base tiene que ser estrictamente mayor que 0. Los exponentes pueden ser cualquier número racional.
Entonces hasta ahí vamos bien. Y otra vez uno puede decir, listo, profesor, se resolvió el problema de la potenciación. Y uno dice, bueno, sí, pero ya casi. Pero aquí es donde viene la parte que nos empieza ahora sí como a doler la cabeza, como y ahora qué hacemos. Y es, ¿qué pasa si el exponente es un número real cualquiera? O sea, ya quiero hacer una potencia, pero no limitarme a que el exponente sea entero o racional, sino que sea también, por ejemplo, un número irracional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo definimos a la n cuando n es irracional? Entonces, ahora quiero hacer potencias con la raíz de -7, con -pi, con raíz de 2 más raíz de 10 sobre 4. O sea, números reales son muchos, son infinitos. Y solamente me estoy limitando a las potencias con exponente racional. Entonces uno dice, bueno, aquí se puede complicar la cosa. Por ejemplo, ¿cómo sería 3 a la pi? Entonces, 3 a la pi. Pi es un número irracional. Entonces, su representación decimal periódica, perdón, su representación decimal no es periódica, por tanto, esto tiene infinitos decimales después de la coma. Y no hay una repetición, o sea, no hay algo que se repita. Entonces, no sé, pi aproximadamente es 3,14, 15, 9, 26, 53, y aquí hay muchos dígitos. ¿Cómo hacemos una potencia con eso? Entonces uno puede decir, bueno, pues esto, lo de contar ya no me sirve. O sea, porque yo no puedo decir, bueno, 3 a la pi es como 3 por 3 por 3 más otro 3, pero más chiquito. O sea, otro 3, no el 3 completo, sino más bien como que le borramos para que me quede un pedacito del 3. No, eso no funciona. Eso así no sirve. O sea, no tengo cómo multiplicar pedacitos de 3. Bueno, y si multiplicamos 3 por 3 por 3 y otro 3 más chiquitico. O sea, aquí está el 3,14, pues es 3 veces 3 y un 3 que nos represente el 0,14 puntos. Entonces un 3 más chiquito. Entonces, pues, tampoco funciona. Entonces, pues, estamos todos de acuerdo que esto tampoco funciona. Entonces, esto le llamo yo intento fallido. Entonces, ¿cómo hago 3 a la pi? Hasta aquí no tengo la menor idea. Hay otra idea, solo que es un poco más compleja. Y es decir, bueno, pues hagamos primero 3 a la 3. Entonces, 3 a la 3 es 3 por 3 por 3, 3 veces, o sea, 27. Entonces, hasta ahí, bien. Pero eso no es 3 a la pi, no, eso no es 3 a la pi, es 3 a la 3. Pero como pi es 3,14, entonces vamos a hacer 3 a la 3,1 o 3,1. Entonces, claro, ¿esto qué es? El 3,1 es 31 décimos. O sea que esto es la raíz décima de 3 a la 31. Entonces simplemente multiplicamos el 3 31 veces, sacamos la raíz décima y ahí me da 3 elevado a la 3,1. ¿Es pi? No es pi, pero pues este debería ser más parecido que este, ¿no? O sea, digamos, aquí tengo 3 a la 3, o sea, tomé solo este 3, lo pongo acá, entonces me da 27. Ahora, si tomamos con un dígito, pues me da 3 a la 3,1. Esto es la raíz décima de 3 a la 31. Si alguien tiene una calculadora ahí, por favor, de pronto si me ayuda. Esto es 27, alguna cosa. Entonces, ¿es 3 a la pi? No, pero está un poquito más cerca. Entonces, hagamos 3, no tomemos un dígito, tomemos 2. Entonces, 3 a la 3,14. Entonces, 3 a la 3,14, pues es 314 sobre 100. Lo que hago es tomar este racional escrito en forma decimal periódica, escribirlo como un cociente de 2 enteros. Y según lo que vimos, esto es 3 multiplicado 314 veces y a eso le tomamos raíz 100. Y igual, si tomo una calculadora, esto es 27, alguna cosa. Y ¿es 3 a la pi? No, tampoco es 3 a la pi, pero debería estar más cerca de lo que podría ser 3 a la pi. Y bueno, entonces ahora tomemos 3 dígitos. Entonces hago 3 a la 3,141. Entonces esto es 3 a la 3141 y a eso le tomamos raíz milésima. Y la esperanza es que si yo sigo ese proceso infinitamente, pues allá, si es que hay un infinito al final, pues eso me va a dar 3 a la pi. Esto tiene graves problemas.
Y es que, fíjense que yo aquí empecé multiplicando 3 veces, luego 31 veces, luego el 3 se multiplicó 314 veces, luego 3141 veces, y eso me están dando números cada vez más grandes. Entonces, cada vez que yo intento hacer una aproximación de estas, pues me da un número muy, muy, muy grande. Y a ese número muy grande, pues le voy a tomar una raíz también grande, porque empecé aquí pues sin tomar raíz, raíz décima, raíz cienava, raíz milésima. Y entonces pues cuando el número es grande y yo saco una raíz también grande, pues ojalá, creo yo, que eso me va a dar un número pequeño, por acá muy cerca de 27. Pero, ¿y qué tal que eso no pase? Es que el problema de esta idea, que funciona matemáticamente hablando, es que no tenemos cómo garantizar que efectivamente haciendo ese proceso, pues eso me va a dar un número real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 3 se está multiplicando cada vez haciendo potencias muy grandes, son números muy, 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 muy grandes, y luego sí, también saco una raíz muy grande, pero al sacar la raíz muy grande, no sé si el número se me hace pequeño aquí cercano. Debería dar algo muy cerca al 27, porque pues es lo que me va dando en cada paso. Pero nada me garantiza que ese comportamiento se va a mantener. Entonces, claro, aquí tenemos el problema de que el 3 a la pi los queremos aproximar con un 3 en forma racional, solo que ahora estos números, los dos son grandes. Sí, 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 digamos, si lo que hago es como tomar aquí 1000 dígitos, entonces pues me queda 3 a la de ese número y luego tomo raíz así con esa cantidad de ceros. Pero nada me dice, listo, sí, va por buen camino. Eh, a lo mejor después tenemos problemas para ver que eso efectivamente me va a dar un número. O sea, la pregunta es, ¿será que eso sí al final de alguna forma me va a dar 3 a la pi? Claro, uno puede decir, bueno, eh, si ustedes con una calculadora y ponen 3 a la pi, la calculadora efectivamente les va a dar un número. Pero ese número no es 3 a la pi, ese número es uno de estos. ¿Sí? Eso es 3 a la, digamos, puede ser 3 a la 31.415, raíz 10 milésima de todo eso. ¿Sí? Entonces, lo que da la calculadora es un valor aproximado, pero ¿cómo sé que efectivamente es un valor aproximado? O sea, ¿cómo sé que existe 3 a la pi? Esa es como la pregunta. Entonces, cuando uno lee algunos textos, entonces a uno le echan ese cuento. Usted, no, usted quiere 3 a la pi, ¿no? Pues simplemente aproximadamente es 3 a la, y tome aquí cuántos dígitos quiere tomar. 1.000.000 de dígitos, bueno, toma 1.000.000 de dígitos después de la coma, listo. Entonces, haga esa potencia y listo. Ahí no es 3 a la pi, pero ahí le da parecido. Entonces, tenemos varios problemas. ¿Qué me garantiza que existe en verdad 3 a la pi? ¿Y cómo sé si tengo estas propiedades? Porque necesito también tener estas propiedades, pero ahora poniendo aquí números reales en general, en particular irracionales. Bueno, pues digamos que este camino de lo que puede significar la potenciación llega a su fin. ¿Por qué? Porque esta idea de hacer aproximaciones sí funciona. Esto efectivamente me va a dar 3 a la pi al final, ese final entre comillas, y allá en el infinito, allá en el infinito también entre comillas. Eso, digamos, cada vez a medida que yo voy aumentando los dígitos y mejorando la aproximación del número pi, efectivamente eso me va a dar 3 a la pi. Pero, digamos que la fundamentación matemática de eso no es sencilla. De hecho, se escapa de todo lo que hemos hecho del curso, porque requiere un concepto que se llama límite, que solamente se ve en los cursos de cálculo y pues requiere un mejor conocimiento de los números reales. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, vamos a intentar darle un giro y decir, bueno, pues no definamos la potenciación, ¿sí? Arranquemos definiendo otra cosa que al final nos permita concluir qué es la potenciación. Y ya cada camino, pues, tiene también sus dificultades, obviamente, y ya cada quien, pues, escoge cuáles de los dos caminos para definir la potenciación le funciona mejor. La buena noticia es que los dos caminos
digamos, están formalmente construidos en la matemática y cualquiera pueden usar, ¿sí? Pero si uno quiere entender bien el trasfondo de lo que está pasando, pues este camino implica volverlo a analizar cuando ustedes aprendan el concepto de límite, porque esta flechita que está acá es eso, es un límite, es decir, esto por allá en el límite, en el infinito, efectivamente le va a dar 3 a la pi, bueno, sí va a dar 3 a la pi. Eh, entonces hablemos de logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a parar un momentico ahí con la potenciación, vamos a hablar de logaritmos y vamos a hacerlo igual, como nos enseñaron en el colegio. ¿Qué es un logaritmo? Entonces, ¿qué le dicen a uno en el colegio? ¿Qué es un logaritmo? Entonces uno le dicen, vea, cuando usted tiene una potencia, entonces por ejemplo, a elevado a la b le da c, pues recuerden que nuestra base tiene que ser mayor que cero, sobre todo por los exponentes negativos, pues esta igualdad la vamos a escribir así, logaritmo de c, esto se lee el logaritmo del número c en base a igual a b. Entonces, ¿cuál es la idea del logaritmo? Pues la idea es, ¿cuál es la potencia a la que yo debo elevar el número a para que el resultado me dé c? Entonces, claro, si el exponente que yo necesito aquí para elevar la potencia, la base a, para que me dé c es b, pues entonces el logaritmo es b. Es como si fuera una especie de operación inversa, es decir, cuando yo hago a por b igual a c, estoy obteniendo la potencia. Entonces yo tengo la base, tengo el exponente, calculo la potencia. Y ahora es, si tengo la potencia y tengo la base, pues cómo recupero el exponente, ¿sí? Entonces es lo que se conoce como logaritmo. Entonces, claro, uno puede decir, empezamos mal, profesor, porque si para poder hablar de logaritmos necesito la potenciación y la potenciación me queda a medias, pues el logaritmo está a medias. Y la respuesta es sí. Si yo intento empezar a hablar de logaritmos a partir de la potenciación y la potenciación no está bien fundamentada, pues el logaritmo tiene esos mismos huecos. Bueno, veamos qué dice Wikipedia. Entonces, Wikipedia dice, el logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Entonces, básicamente lo que yo estaba diciendo ahorita. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Claro, lo escribimos así. Logaritmo de 1000 en base 10 da 3. ¿Y por qué da 3? Bueno, porque si yo 10 lo elevo a la potencia 3, eso da por resultado 1000. ¿Sí? Entonces, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3. Entonces, el logaritmo de un número en una base es cuántas veces tengo que multiplicar la base para obtener ese número. Bueno, ese cuántas veces entre comillas, porque es que cuando digo cuántas veces estoy contando, estoy pensando en números naturales, pero acá la idea es que esto funciona muy bien o debería funcionar bien con todos los números reales. Entonces, bueno, dice, de la misma manera que la operación opuesta de la suma es la resta, bueno, yo no estoy muy de acuerdo de esto, simplemente restar es sumar, que estamos sumando inversos aditivos, pero bueno, digamos que es operación opuesta. Vamos a ponerle unas comillas aquí a Wikipedia. Operación opuesta entre comillas. Ya hemos visto en el curso que las operaciones de los números reales son dos, suma y producto. Pero bueno. Entonces dice, y la operación inversa de la multiplicación de la división, pues el cálculo de logaritmos es la operación inversa de la exponenciación o potenciación, también si lo quieren llamar así. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, yo sé que 2 a la 3 da 8. Entonces, ¿cómo escribo esta igualdad en términos de logaritmos? Pues simplemente el 8 es al que le voy a calcular el logaritmo. 2 es la base, entonces va a ser la base del logaritmo. Y el exponente que es 3 es el resultado. Es decir, logaritmo de 8 base 2 es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 multiplicado consigo mismo 3 veces da 8. ¿Sí? O sea, lo que está acá. Bueno, 4 al cuadrado da 16. Eso quiere decir que el logaritmo en base 4 de 16 da 2. Entonces lo mismo, el 2 pasa acá, 16 es al que yo le calculo el logaritmo y la base pues va a ser la base del logaritmo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí otro ejemplo. Entonces, logaritmo de 100.000 en base 10, pues es 5. Claro, ¿cuántas veces tengo que multiplicar yo 10 para obtener por resultado 100.000? Entonces multiplico 5 veces.
Espero que estos cálculos los podamos hacer mentalmente sin problema. Bueno, aquí un poco uno más difícil. Logaritmo de 59.049 en base 9. Bueno, el resultado es 5. Claro, habría que verificar si yo hago 9 por 9. Si yo hago 9 por 9 por 9 por 9 y por 9 5 veces, si eso me da 59.049. Bueno, ahí ustedes pues, pueden usar una calculadora y verificar que esto pasa. Bueno, si esto pasa, entonces este logaritmo aquí pues está correctamente calculado. Si el logaritmo de 59.049 en base 9 es 5. Bueno, a ver si me ayudan con este. Logaritmo de 8 en base 4. A ver si de pronto alguien ahí por el chat se anima a poner la respuesta. Es decir, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el número 4 para que me dé 8? Entonces uno puede, bueno, es 2. Vamos a ver, voy a intentar, a ver, vamos a poner acá 2. ¿Será que da 2? Bueno, entonces vamos a ver. 4 a la 2, si me da 8, está bien. Y si no, pues no. Entonces es 4 multiplicado 2 veces. Y 4 por 4 da 16. No, casi, pero no. Entonces no es 2. Ok, bueno, entonces no es 2. Bueno, vale, no pasa nada. Pues, a veces uno se equivoca. Parecía que era 2, pero no. Bueno, 1. Entonces, bueno, 1, pues a ver, 4 a la 1 es simplemente el 4 una vez. Entonces tampoco me dio 8. Pero fíjense que 4 a la 1 me dio 8 y 4 a la 2 me dio 16. O sea que este número tiene que ser más grande que 1, pero más pequeño que 2. ¿Sí? Esa es una idea de algo que se conoce como continuidad. ¿Sí? En los cursos de cálculo también les van a hablar de eso. Entonces, si 4 a la 1 me dio menos y 4 a la 2 me dio más grande que 8, pues este debe estar en el medio. O sea que esto debe ser un 1, algo. Entonces uno puede ensayar 1,2, 1,3. Bueno, en el chat alguien me escribió 1,5. Entonces, pues claro, tendríamos que verificarlo. Vamos a verificarlo. Si 4 a la 1,5 me da 8, pues lo hemos logrado. Entonces, 4 a la 1,5. Profe, ¿cómo se hace eso? Ah, pues 1,5 es racional. Entonces, simplemente, pues yo puedo hacer 3 medios. ¿Sí? Entonces, y ya sabemos que esto es la raíz cuadrada de 4 al cubo. Bueno, la raíz cuadrada de 4 al cubo es lo mismo que la raíz cuadrada de, bueno, vamos a hacerlo así. 4 es 2 a la 2. ¿Sí? Entonces ahí, y vamos a usar las propiedades. Adentro me queda ahora 2 a la 6. Y la raíz cuadrada de 2 a la 6 es 2 a la 6 medios. ¿Sí? Porque recuerden que este pasa aquí al numerador y este que estamos sacando raíz es el denominador del exponente. Y 6 sobre 2 da 3, o sea que esto es 2 a la 3 y 2 a la 3 da 8. Claro, si usan una calculadora, efectivamente, pues les da 8. Bueno, ahí veo en el chat, varios lo han resuelto, supremamente perfecto. 4 por la raíz cuadrada de 4, muy bien, también se puede hacer así. Otro hizo lo mismo, 4, raíz cuadrada de 4 por 16, 4 por 4 por 4, ok, listo. Entonces, bueno, pero efectivamente dio 8, o sea que lo logramos resolver. Carita feliz. Bueno, ¿y cómo sería este? A ver, logaritmo en base 2 de 0,0625. Uf, este está, a ver, si yo hago 2 a la 1, me da 2, que es mucho más grande, es bastante más grande que este número. Entonces, es más pequeño, el exponente es más pequeño. Entonces, 2 a la 0 me da 1. Y también es más grande. Entonces, a lo mejor me va a tocar hacer potencias negativas. Entonces, 2, no sé, por ejemplo, a la menos un medio. Esto sería 1 sobre raíz de 2. Pero 1 sobre raíz de 2 es un número irracional y tampoco me va a dar esto. Entonces, bueno, ahí
Empieza entonces ahora empiezan a aparecer preguntas muy difíciles que me dicen, bueno, ¿y qué número es el que va acá? ¿Sí? Bueno, creo que por aquí me están ayudando. Dice que la respuesta es -5. Bueno, entonces vamos a ensayar. A ver, vamos a ver si da -5. Entonces yo tendría que hacer 2 a la -5. Vamos a borrar acá. Y hacemos 2 a la -5. Ya sabemos que eso es 1 sobre 2 a la 5. O sea, esto es 1 sobre 32. Y 1 sobre 32, efectivamente, creo que ese es el número que está ahí. Bueno, entonces la respuesta es -5. Entonces fíjense, pero fíjense que no es tan fácil, no es tan inmediato obtener logaritmos, casi que uno está como adivinando. Bueno, creo que hubo una corrección, -4. Entonces vamos a cambiar acá. Vamos a hacer potencia -4. Sería 1 sobre 2 a la 4, 1 sobre 16. Y, a ver, yo verifico aquí rápidamente. Sí, 1 sobre 16 es el número que estamos buscando. Sí, efectivamente, 0,0625. Entonces ya, ok, ya quedó resuelto. Bueno, pero fíjense que eh, ahora no es tan inmediato. ¿Sí? Ahora, si yo digo logaritmo en base 2 de la raíz de 3, probablemente aquí va a dar un número irracional. ¿Sí? Y irracional es problemático porque entonces tengo que verificarlo haciendo potencias irracionales. Entonces ahí ya se empieza a complicar la cosa. Bueno, entonces veamos un poquito, así como nos enseñan en el colegio, cuál es la idea de estos logaritmos. Cada vez que yo tenga una potencia, la potencia la puedo reescribir como un logaritmo. Entonces vamos a ver algunas potencias que ya conocíamos. A a la 0 era 1. ¿Cómo escribe eso con logaritmos? Pues el logaritmo en base a del número 1 siempre va a dar 0. ¿Sí? Porque recuerden, este 0 pasa acá, esta A pasa a la base del logaritmo y este 1 pasa acá. A a la 1 siempre es A, porque es A una sola vez. O sea que el logaritmo en base A de A es 1. Entonces fíjense cómo algunas potencias que ya conocemos, pues se pueden escribir como logaritmos. ¿Qué pasa si yo tengo que A a la N es un número B y A a la M es un número C? Entonces ya sabemos que B por C, que es el producto de las potencias, es A a la N más M. Entonces, ¿cómo escribimos eso ahora con logaritmos? Bueno, esto me dice logaritmo en base a del número B es N. Y este es logaritmo en base a del número C es M. Y esta igualdad que está acá me dice el logaritmo en base a de B por C es N más M. N era el logaritmo en base a de B y M era el otro logaritmo. O sea que la conclusión, si ahora yo tengo esta propiedad que me dice que cuando yo multiplico dos potencias con la misma base se suman los exponentes, se traduce en esta otra propiedad ahora. El logaritmo en base a del producto de B por C es el logaritmo en base a de B más el logaritmo en base a de C. Entonces fíjense cómo digamos, se traduce la propiedad de suma de exponentes cuando estoy multiplicando las potencias a el logaritmo de un producto. Este es el producto de las potencias. Y esta es la suma de los exponentes. Entonces ahora, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esto es interesante porque uno siempre dice como que el logaritmo transforma un producto en una suma. ¿Sí? Es como si estuviese pasando ese fenómeno. Bueno, sigamos hablando de logaritmos, así como en el colegio. Bueno, entonces aquí les dejo de tarea.
tenemos logaritmo en base a de 1 es 0, logaritmo en base a de a es 1, el logaritmo de una multiplicación b por c es el logaritmo de b por el logaritmo de c, y las otras propiedades que teníamos de potenciación se traducen en estas otras propiedades del logaritmo. Ahí les dejo de tarea más o menos hacer el mismo análisis que hicimos ahorita. Entonces, cuando yo tengo el logaritmo a en base a de un producto, perdón, de un cociente b sobre c, es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Casi que lo que estamos diciendo es que el logaritmo convierte este cociente en una diferencia. Y si tengo el logaritmo de b elevado a la potencia c, pues esto es c veces el logaritmo de a, perdón, el logaritmo de b en base a. Es como si este exponente que está aquí sale y queda aquí afuera. No sale con logaritmo, no, simplemente él sale solito, ¿sí? Ahora, ¿por qué está pasando eso? Bueno, entonces, repito, toman la propiedad de la potenciación, esperen, me devuelvo por acá, esta propiedad que tenemos acá, y reescribiendo esto que está aquí en términos de logaritmos, van a poder concluir esta propiedad de los logaritmos que tenemos aquí en esta parte que está acá. Bueno, antes de continuar, por ahí me pareció ver una mano levantada. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento. Profe, pues era para que si podía volver a explicar lo de el paso de la suma de los exponentes a la suma de los logaritmos. Listo, ok, vale, veámoslo otra vez. Entonces, listo. Nosotros tenemos esta propiedad. A a la n, esta que está aquí. A a la n por a a la m es a la n más m. ¿Listo? Lo probamos cuando eran naturales, lo probamos cuando eran enteros. No lo probamos cuando eran enteros, pero lo pueden probar, ustedes lo pueden hacer. Y cuando son racionales funciona. Asumiendo, ¿sí? Entonces, asumiendo que eso funciona igual para números reales, entonces listo, tenemos esta propiedad. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, bueno, a la n lo voy a llamar b y a la m lo voy a llamar c. Entonces, ¿qué hice aquí? Pues b por c. B por c es el producto de las potencias. Y la propiedad me dice que eso es a la n más c. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar cada igualdad de esas. Entonces, esta igualdad la pasamos a logaritmo. Entonces, me queda logaritmo en base a, perdón, logaritmo de b en base a s da n. Listo. La otra potencia. La otra potencia es a la m igual a c. Entonces, esta potencia como logaritmo diría logaritmo en base a de c es m. ¿Sí? Porque el c pasa acá, el exponente es el resultado del logaritmo y la base es la base del logaritmo. Bueno, entonces, bueno, y esta que está aquí, bueno, esta igualdad que está acá, la podemos escribir así. Entonces, el b por c pasa aquí a estar en el logaritmo. La base, sí, claro. La base, es que voy a escribirlo al revés. Esta es la confusión acá. O sea, a la n más m da b por c. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo escribimos esto como logaritmo? Entonces, el b por c pasa acá, el n más m es el resultado y la base, pues es la base. Listo. Entonces, ahora sí quedémonos acá. El logaritmo en base a de b por c es n más m. ¿Pero quién era n? N era este logaritmo. ¿Y quién era m? M era este otro logaritmo. Entonces, ya esto que está aquí es la propiedad que estoy escribiendo aquí abajo. El logaritmo en base a de b por c es el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. ¿Sí, Luis? ¿Mejor? Sí, profe, mucho mejor. Listo, ok. Bueno, entonces tenemos los logaritmos y sus propiedades. Regálame aquí un segundo. Ok, listo. Tengo aquí problemas técnicos con el lápiz. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de logaritmos, pero en serio. Bueno, Dana tiene una pregunta. Adelante, Dana. Profe, qué pena. Yo todavía tengo una duda respecto a lo que usted acaba de explicar. La logaritmo en base a de b por c. Sí, ¿cuál es tu duda?
No entendí qué pasó ahí. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo otra vez. ¿Listo? Entonces vea, a a la n, o sea, la potencia a la n, digamos que eso me da por resultado un número b. Y a la m me da un número b. Así vamos bien, Dana. Perdón, c. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Pero lo que pasa es que mi duda no está ahí, está en cuando ya pasa al logaritmo. Ah, pues sí, pero pues ya voy para allá. Y b por c es a a la n más m. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a convertir cada una en un logaritmo, ¿listo? Vamos a hacerlos todos por aparte. Entonces vamos a convertir esto en logaritmos. Entonces vamos a escribir acá, cambiamos el colorcito aquí, vamos a escribir aquí logaritmo, logaritmo y aquí logaritmo. Entonces vamos a convertir, bueno, aquí vamos a poner igual y aquí vamos a poner por acá un igual, vamos a poner una comita por acá y aquí un igual y listo. Vamos a separar esto por acá, una comita por acá. Listo, entonces vamos al primero. Entonces el primero sería logaritmo de b en base a, este a vamos a ponerlo aquí un poquito más chiquito. Y el resultado es n. Bueno, ahora el n un poquito más grande. Así vamos bien, Dana. Sí, Dana. profe. Listo. Ahora vamos el segundo a convertirlo en logaritmo. Entonces el logaritmo de c en base a igual a m. Entonces aquí m. Listo. Y el último, entonces logaritmo, pero ahora de b por c. Ahora necesito logaritmo de b por c. En base a esta un poquito más chiquita. Y el resultado es n más m. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo. Entonces ahí vamos bien. Listo. Sí, Entonces profe, gracias. ahora, Yo también, gracias. ok, listo. Ahora fíjense en lo siguiente. Este resultado es n más m, pero esta n es esta misma n. Entonces vamos a cambiarlo. Entonces vamos a poner acá n más m. Pero esta n es el logaritmo en base a. Entonces lo podemos cambiar por este. Y esta m es este logaritmo. Entonces podemos cambiar este por este y poner acá logaritmo. Y borramos ahora todo lo que nos quedó por ahí. Y nos quedó la propiedad. ¿Sí, Ana? Sí, profe. Muchas Gracias. gracias, profesor, por la explicación. Listo. No, con gusto. Muchas gracias. Cada vez que ustedes quieran, le buscamos, le damos la vuelta y buscamos otra forma de hacer. ¿Listo? Claro, a veces, pues sí, yo lo que hice fue reemplace aquí. Creo que ahí ya, de esta forma, tal vez un poco más claro. Ahora, lo mismo, van a hacer ustedes exactamente lo mismo para probar estas otras propiedades. Esto que está acá y esto que está acá es la misma idea, ¿sí? Entonces escriben las potencias y van transformando cada potencia en un logaritmo y van verificando que ahora tenemos estas propiedades. Digamos que la moraleja es, si logramos hacer bien la potenciación, porque aquí estamos bajo el supuesto de que sabemos hacer potencias, si podemos hacer bien esto y tenemos propiedades, entonces esto que está acá es como reescribir todo y propiedades acá se convierten en propiedades en los logaritmos. Pero, bajo las comillas de que esto está ok. El problema es que eso no quedó bien. Ahí nos tocó hacer ahí, como se dice en matemáticas, un machetazo. Entonces macheteamos y, sí, a la B da C. Sí, eso, con números irracionales. Sí, de ahí da lo mismo, da lo mismo. Pero bueno, si tenemos aquí esto bien con propiedades, entonces tenemos el logaritmo bien con propiedades. Lo que pasa es que los cimientos son la potenciación. Y ese es el cuento que a uno le echan en los colegios y así lo encuentran ustedes en muchos libros. Entonces lo que yo digo es, bueno,
Hablemos de logaritmos, pero vamos a hablar de logaritmos en serio. Vamos a partir de los logaritmos como si no existiera la potenciación. Y hacemos lo contrario, más bien a partir de los logaritmos encontramos cuál es el significado de las potencias. Bueno, entonces el logaritmo, cuando uno habla, digamos, formalmente, aquí puse, hablemos de logaritmos en serie. Es decir, ustedes pueden decir, profe, me hace el favor y me le sube aquí al tono porque es que yo no vengo que me enseñe lo que ya me enseñaron en el colegio. Entonces vamos a hablar de los logaritmos de forma, digamos, universitaria, con herramientas mucho más sólidas de la matemática. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea, el logaritmo es una función que mide un área, ¿sí? Esto, bueno, esto se llama área orientada. Ahora explico qué es lo que significa con área orientada. Bajo la gráfica de una función, entre 1 y un valor positivo dado. Entonces, ¿qué significa orientada? Orientada quiere decir que para valores a la derecha de 1, el área se toma positiva, y para valores a la izquierda de 1, el área se toma negativa. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos esta línea, esta curva. Esta curva es la gráfica de la función 1 sobre t, ¿sí? Entonces aquí, este eje que está aquí representa los valores de t, y verticalmente estoy representando 1 sobre t, ¿sí? Entonces aquí está el 1. Ven, 1 sobre 1, pero bueno, ya sabemos que eso me da 1. Si yo estoy por acá en 2, entonces este puntico que está aquí está a altura 1/2. No sé, si me paro por acá en 3, entonces este puntico está aquí a altura 1/3. Profesor, creo que esto es silenciado. Disculpa, perdón. No, ya lo vuelvo a escuchar. Es que se cayó por un momento. Ah, ok, sí, aquí tengo, dice que mi conexión es inestable. Bueno, entonces retomando. Aquí es los inversos multiplicativos de los números que están acá sobre esta línea horizontal. Entonces voy a volver a empezar. Aquí está el 1. Entonces aquí esta distancia es 1 sobre 1, pero bueno, eso da 1. Esta distancia es 1. Si me paro en 2, entonces 2 viene acá, esta altura es 1 sobre 2, 1/2, es decir, aquí está 1/2. Si me paro por acá en 3, entonces está aquí en 1/3, ¿sí? O sea, cuando yo miro los inversos multiplicativos de los números positivos, entonces se me genera esta curva, ¿listo? En esta curva, entonces yo me voy a parar en el número 1 y en un número A cualquiera. Fíjense que aquí ya no es tan importante si el A es racional, si es entero, no, nada. Simplemente yo me paro en un número A y entre el 1 y el A yo miro qué área tiene esta región. Entonces, eso es lo que va a hacer la función logaritmo. O sea, el logaritmo lo que nos hace es medir un área, ¿sí? Esto lo vamos a llamar por ahora logaritmo de A. ¿Listo? ¿Dónde está la base? Que no te decimos que el logaritmo en base, que por ahora no vamos a hablar de base, simplemente logaritmo o L, simplemente llamémoslo L de A, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es el área, ¿listo? Si el A está a la derecha, entonces eso se toma como un área positiva, y cuando yo me pare por aquí a la izquierda, entonces ahora sería esta área, entonces esta área la tomamos negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir con área orientada. Entonces, las áreas las vamos a medir del 1 hacia el número, y positiva cuando el número está a la derecha, y el área la tomamos como un número negativo cuando está a la izquierda. Eso es porque estoy midiendo, el área siempre se mide de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda, aquí estoy midiendo esta área, pero cuando estoy aquí en A, y como la estoy midiendo en orientación contraria, no derecha a izquierda, sino izquierda a derecha, entonces por ahora la tomamos negativa. Bueno, eso es lo que se llama LA. Entonces, primera observación. Si yo hago L de 1, pues me da 0, porque entonces yo me paro en 1 y vuelvo y me paro en 1 y miro qué área quedó ahí, pero aquí me queda una línea. O sea, esa línea no tiene área. Entonces, el área es 0. ¿Sí? Entonces, la primera observación aquí interesante es que L de 1, pues me da 0. O sea, el logaritmo de 1 da 0. Bueno, ¿y cómo se escribe esto? Esto es simplemente simbología, esto no vamos a trabajar con estos símbolos, pero es para que ustedes cuando lleguen a los cursos de cálculo, pues vean como, ay, sí, allá el profesor de matemática fundamental me habló que el símbolo y que el área y todo eso. Bueno, esto simplemente uno lo escribe. Aquí ponemos la curva a la que le estamos calculando el área por debajo.
decimos de dónde a dónde, entonces estamos midiendo el área desde el 1 hasta el número A. Este de T es, digamos, parte de la simbología, y esta S alargada también es parte de la simbología. Esto se lee la integral. Entonces aquí lo que estamos diciendo es la integral de 1 hasta A de 1 sobre T respecto a la variable T es lo que llamamos LA. Pero aquí no vamos a hablar de integral, aquí simplemente estamos diciendo el área por debajo de 1 sobre T entre el número 1 y el número A, pues es LA. Fíjense que es casi que da la misma idea, ¿no? Solo que este símbolo en los cursos de cálculo pues, tiene un significado mucho más profundo que se lee la integral. Pero esta es una simbología, ¿no? Esta es la única vez en este curso que ustedes van a ver este símbolo que se llama integral. Cuando lleguen a los cursos de cálculo les van a hablar de la integral y cómo eso sirve para medir las áreas, ¿sí? Pero por ahora simplemente vamos a decir que LA es un área. Bueno, entonces uno puede decir, listo, ok, L mide áreas a partir del número 1, ¿sí? El 1 es especial. Ahora vamos a decir, ¿por qué es especial el 1? Bueno, porque como yo estoy tomando acá inversos multiplicativos, este 1 es el único para el cual el inverso multiplicativo es el mismo. O sea, el inverso multiplicativo del 1 es otra vez el 1. Entonces, esto aquí como que tiene una especie de simetría respecto de esta línea. Entonces, digamos, lo que da acá por debajo y por encima es lo mismo. De hecho, esta línea luego la vamos a analizar un poquito más. Entonces, por eso el 1, digamos, es como especial cuando estoy hablando de inversos multiplicativos. Entonces, a partir del 1 es que yo quiero medir las áreas. Entonces, si yo quiero decir, bueno, ¿qué es, digamos, L de pi? Entonces, L de pi, pues simplemente yo llego y hago acá mi dibujito. Entonces, aquí en el eje horizontal está T. Luego voy graficando los inversos multiplicativos. Eso me da una curva como esta. De hecho, esto es una hipérbola. También luego vamos a hablar de secciones cónicas. Me paro en 1 y voy hasta el número pi. Y entonces aquí trazo esta línea y mido el área. Y esa área, no sé cuánto mide, pero, digamos, el área que mida esto, eso es L de pi. O sea, claro, me tocaría medir el área. Entonces, cuando ya usted mide el área y le dio, qué sé yo, 1.83, bla, 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 bueno, eso es L de pi. ¿Sí? Claro, tal vez ustedes ya están viendo que el problema de las potencias lo estoy traduciendo ahora a un problema geométrico. Es cómo calculo áreas. Bueno, ese es otro problema que no lo vamos a abordar aquí. Pero es algo geométrico, es medir áreas, ¿sí? No es fácil, no es que, no, como es geometría, entonces es más sencillo, no. De hecho, se puede medir el área a través de un proceso, digamos, analítico, pero también involucra los límites. Entonces, aquí es como para darnos cuenta de que cuando nosotros trabajando con los números reales, es muy, muy necesario hablar de límites, ¿sí? Pero pues, por eso el curso de cálculo casi que arranca con el concepto de límite. Bueno, pero digamos que medimos el área, ¿sí? Entonces aquí, obviamente, también yo voy a hacer un salto cuántico, como en el colegio. En el colegio el salto cuántico era con las potencias irracionales. Ahora aquí mi salto cuántico es medir áreas. Si asumamos que podemos medir las áreas. Bueno, hay algo muy interesante y es, ¿qué pasa cuando yo quiero medir el área hasta el número A por B? ¿Sí? Entonces, yo quiero medir desde 1 hasta el número A por B y quiero medir el área. Ok, listo. Entonces queremos medir el área desde el 1 hasta el número A por B. Bueno, vamos a hacer unos trucos geométricos a ver cómo nos va. Entonces, pues bueno, por aquí está el 1, por aquí está el número A y por aquí está el número A por B. Digamos que aquí, por conveniencia del dibujo, voy a asumir que A por B está a la derecha de A, pero bien podrían estar al contrario, ¿sí? Igual el argumento que voy a hacer funciona. Pero digamos que por conveniencia, pues vamos a suponer que está 1 a la derecha y a la derecha de A por B. Aquí hay muchas situaciones. Podría ser que A esté por aquí, que el 1 esté en el medio y el A por B esté a la derecha. También podría suceder que esté A por B, luego A y luego el 1. O sea, que hay muchas posibilidades de cómo están ordenados 1, A y A por B.
pero para todas las posibilidades, ustedes usan la misma idea de lo que voy a hablar ahora y siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces ahí no, digamos que no hay problema, digamos, con este modelo, es más como para ver qué es lo que está pasando, igual funciona sin importar cómo sea el caso. Bueno, entonces yo tengo 1, luego está A y luego está A por B. Entonces vamos a calcular esta área desde 1 hasta A. Esa área es lo que llamamos LA o LA, ¿listo? Y aquí hay otra área. Esta otra área que está en moradito, pues es otra área. Lo voy a llamar A mayúscula. ¿Sí? Es un área. No sabemos qué área es, pero la idea es que intentemos buscar qué área es esa. Lo que sí sé es que desde el 1 hasta A, esta área es la que siempre que estamos calculando con la L. ¿Sí? Recuerden que la L mide el área desde 1 hasta el número que usted quiera. Entonces, hasta el número A, pues es LA. Claro, si la mido toda hasta aquí, pues es L de A por B, ¿sí? Que es lo que yo tengo escrito en esta parte. Entonces es L de A por B. Pero nos vamos a concentrar en esta área morada. ¿Qué es esa área morada? ¿Cómo la podemos obtener? Entonces, listo, vamos a trabajar con esta otra área, que la llamamos A mayúscula, que es la de color moradito. Y vamos a hacer aquí unos trucos geométricos, porque al fin y al cabo estos son áreas. Estamos traduciendo el problema a algo geométrico. Entonces, el trabajo geométrico que vamos a hacer es, vamos a dividir por A en los dos ejes. Es decir, vamos a hacer una contracción. Vamos a dividir aquí por A, o multiplicar por 1 sobre A si se quiere. Y en el eje vertical también multiplicamos 1 sobre A. Entonces, claro, al multiplicar por 1 sobre A o al dividir por A, pues todo se hace más pequeño. Entonces, esta que era mi curva original, se vuelve un poquito más chiquita. Así que sería 1 sobre T sobre A cuadrado. Ahora, ¿por qué si estoy dividiendo por A, esta se divide por A cuadrado? Bueno, porque es que esta línea es dos dimensional. Esta línea se mueve tanto verticalmente como horizontalmente. Como en cada eje yo estoy haciendo un factor de 1 sobre A, pues el resultado es que toda esta queda dividida por A cuadrado. Claro, horizontalmente, ¿qué pasó? A ver si por aquí yo estoy en A, paso a A sobre A. Y este B se convierte en A sobre B sobre A. ¿Y qué pasó con el área? Pues lo mismo, el área también se dividió por un factor de A cuadrado, porque igual, el área, yo estaba por aquí estaba por aquí entre A y A por B. Entonces, toda esta área se contrajo horizontalmente un factor A y verticalmente, perdón, 1 sobre A y verticalmente otro factor 1 sobre A. Entonces, esta área moradita ahora quedó más pequeña porque ahora está dividida por A cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos qué fue lo que pasó. Yo reduje verticalmente todo por A. De hecho, vamos a dibujar, por ejemplo, este punto que está acá. Si yo miro en qué se convirtió esto, pues esto se convirtió ahora en 1 sobre A. ¿Sí? Porque todo o sea, verticalmente, el 1 se volvió 1 sobre A, pues el 2 se volvió 2 sobre A. Esta curva, 1 sobre T, se convirtió en 1 sobre T sobre A cuadrado y el área pues también quedó dividida por A cuadrado. ¿Sí? O sea, los objetos que se mueven en las dos direcciones, horizontal y vertical, pues tienen la doble afectación. ¿Sí? Se dividen por A cuadrado. Y acá, sobre este eje, pues el A se convirtió en 1 y el A sobre B se convirtió en B porque pues A dividido entre A da 1 y A por B dividido entre A pues da B. Claro, pero el área morada también, ahora se divide por A cuadrado. Entonces ahora vamos a multiplicar verticalmente, vamos a amplificar verticalmente por A cuadrado. Entonces, al multiplicar verticalmente por A cuadrado, esta área que estaba aquí se convierte en el área que está por debajo de la gráfica 1 sobre T. O sea, volvemos a la línea, a la curva original, ¿cierto? El área pues estaba dividida por A cuadrado y como multipliqué por A cuadrado, pues se vuelve otra vez mi área original, o sea, otra vez recupero mi cantidad de área original, pero ahora no estoy midiendo el área desde A hasta A por B, sino que estoy midiendo el área de 1 a B. Entonces, esta área morada es
medir por debajo de la curva 1 sobre t desde 1 hasta b. O sea, eso es L de b. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Pues que mi área desde 1 hasta A por B, que es L de A por B, es la parte naranja, que ya sabía que era L de A. De hecho, aquí se ve chévere cambiar los colores. Vamos a cambiar este. Esta es la parte naranja, que ya sabíamos que era L de A, más la parte morada. Pero la parte morada, con esos dos cambios que hicimos geométricos, nos dimos cuenta que era exactamente L de B. O sea, esta parte que está acá, hicimos una contracción en dos ejes, luego una contracción solo en el eje vertical. Volvimos al área original, claro, lo que hicimos fue como aplastarla un poquito horizontalmente y observamos que eso da L de B. Entonces, ¿cuál es la gran moraleja? Pues que si yo quiero calcular el área hasta A por B, es lo mismo que calcular el área hasta A, luego el área hasta B y luego sumar. Entonces, fíjense que esto era lo que hacían los logaritmos. Los productos se convertían en sumas, solo que ahora he llegado a esa conclusión de una manera geométrica. Bueno, de hecho, todavía no hemos dicho que L sea efectivamente un logaritmo, pero lo podemos llamar así, logaritmo, porque la esencia de los logaritmos está en las propiedades. Y la primera propiedad que tenemos con los logaritmos es ese, transforma productos en sumas de alguna forma, ¿no? Ese transforma entre comillas. Bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud, sugerencia? Profe, yo tengo una pregunta y es ¿por qué se divide entre A para poder obtener la otra área que va de A hasta A por B? Ah, porque vean que cuando yo divido A entre A me da 1 y cuando divido A por B entre A me da B. Recuerden que la L mide siempre a partir de 1. Entonces vea que esta área no arranca en 1, arranca en A. O sea, ¿sí? Esta área morada no es medir desde 1, es medir desde A hasta A por B. Entonces el truco algebraico de dividir por A, horizontalmente es para llegar a 1 sobre b. Solo que lo hago tanto horizontalmente como verticalmente para ver que este quedó dividido por un factor a cuadrado, que pasó lo mismo pues con la gráfica de 1 sobre t. Y cuando multiplico verticalmente por a cuadrado, pues primero recupero el área morada, la misma cantidad de área. Y segundo, pues este vuelve a su curva original, que es 1 sobre t. Entonces por eso es que llego a de medir área desde 1 hasta b sobre la misma curva que ya veníamos, digamos, esta curva está constante en todo el proceso, ¿no? 1 sobre t. Entonces, ¿por qué dividimos? Pues básicamente fue para convertir este A en un 1. Ese fue el truco que hicimos ahí. ¿Ok? ¿Mejor? ¿Moto? Profe, no sé si mi internet o algo, pero es que no lo escuché al final. Si lo podría volver a repetir, por favor. Sí, bueno. Entonces, primera idea. Cuando yo hablo de L mide área siempre desde 1. O sea, desde el número 1. O sea, ahí arrancamos a medir el área. ¿Listo? Esa es primera idea. Segunda idea, esta área morada no empieza en 1. O sea, no se empieza a medir desde 1. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues dividiendo por A todo. Entonces, dividimos por A. Aquí. Multiplicamos por 1 sobre A o dividimos por A. Pero lo hacemos tanto horizontal como verticalmente, ¿sí? Lo importante es hacerlo horizontalmente. ¿Por qué? Porque el A ahora se convierte en 1. Y entonces ahora esta área está medida desde 1, pero ahora aquí tenemos dos problemas. El área se está midiendo desde 1, pero no es el área por debajo de esta curva, sino por debajo de otra curva que está aquí abajo. Bueno, y si llega hasta B, ¿no? Pero digamos, esa parte todavía no es importante. Y el otro problema es que esta área morada no es la misma área morada que yo tenía inicialmente, porque terminó dividida por A cuadrado.
Entonces, ¿cómo recuperamos tanto la curva original como el área original, la cantidad de área? Entonces, ahora aquí multiplicamos por a cuadrado solo verticalmente. Entonces, eso tiene dos efectos. Llego a la curva inicial y el área era la misma que ya tenía. Entonces, es decir, esta cantidad de área se transformó en esta. O sea, esta área morada se transformó en esta área, pero la cantidad de área sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ahí pues esa es como la idea. ¿Sí estuvo mejor otra vez? Sí, igual yo tengo la duda de que, ¿y si solamente se divide la parte horizontal entre A, en vez de hacerlo en la parte vertical, o también es necesario que en la parte vertical se divida por el área de esa curva, o sea, cuadrado? Claro, si tú divides solamente la parte horizontal, o sea, digamos, hago un factor solo en la parte horizontal. Vamos a ver si, voy a intentar hacer algo, a ver si me funciona. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Ah, no, es que aquí en el programa no me deja. Bueno, digamos que vamos a hacer solamente el factor, vamos a ver, voy a usar el color azul oscuro. Entonces vamos a hacer el factor solo horizontal, 1 sobre A. Entonces, claro, efectivamente, este de aquí se convierte en 1, por aquí está B, entonces este se convierte en B. Entonces, claro, pero hay que ver qué pasa con este punto. Este punto verticalmente no pasa nada. Entonces, este punto se convierte en este. Y este, y este punto se convierte en este. Entonces, ahora lo que yo voy a tener es, no sé qué color, usamos este verde. Entonces, ahora lo que tengo es una curva aquí y me queda esta área. ¿Listo? Entonces, ¿qué cantidad de área hay acá? Hay A sobre A, porque solamente es un factor. ¿Listo? Pero fíjense que no estoy haciendo la curva por debajo de esta roja. Es que el logaritmo, digamos, son dos cosas. Siempre se mide desde 1 y siempre es el área por debajo de esta línea. Entonces, vea que aquí me está faltando este pedazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que nuevamente multiplicar verticalmente, pero entonces ahora solo por A. Cuando multiplico verticalmente por A, entonces voy a usar el color negro. Entonces, ahora esto se rellena todo, ¿cierto? Y vuelvo a la curva original. Entonces, otra vez me va a dar A y pues llego a la misma conclusión. O sea, llego otra vez a que esto es L de B. Pero fíjense que tengo que hacer los dos cambios. O sea, si yo hago el cambio solo horizontal, sí, me quedo con un área acá, pero digamos que el problema es que esta línea que está acá no es la roja. Si fuera la roja, yo digo, bueno, listo, ya ahora solamente tengo que ver el concepto de L. Pero pues como no, entonces igual tengo que hacer un cambio, una modificación vertical. Solo que ahora es un poco más difícil ver que este efectivamente cae acá. Bueno, o más difícil no, pues simplemente habrá que ver que este es T sobre A, perdón, este es 1 sobre A por T. Para multiplicar por A, pues vuelvo y caigo en 1 sobre T. ¿Sí? ¿Mejor? Ah, ya, ahora ya entiendo. Gracias. Ok. Y Dana, ¿qué inquietud tienes? Profe, es sobre el último gráfico que dice dilatamos solo la dirección vertical un factor a cuadrado. Ahí dice que se multiplica solamente vertical, entonces se multiplicaría por el inverso de a cuadrado, ¿verdad? No, 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 es exactamente A cuadrado. O sea, aquí, a ver, aquí dice, escalamos toda la gráfica, un factor 1 sobre A. Toda la gráfica es, aquí, digamos, voy a hacer un poquito más de énfasis. Aquí lo que quiero decir es tanto horizontalmente como verticalmente.
tanto horizontal como vertical. Pero en la parte vertical, como se trata de área, entonces no sería solamente 1/a, sino 1/a al cuadrado, ¿no? Perdón, otra vez, ¿me preguntas? O sea, se escala toda la gráfica a un factor 1/a, Sí, tanto vertical como horizontalmente. sí. Pero en la parte vertical, digamos, se trata un área bajo de la curva, entonces sería cuadrado. Sí, claro, como el área es dos dimensional, lo que le está pasando al área, o sea, digamos, lo que estoy diciendo es, si yo parto a la mitad, tanto horizontal como verticalmente, entonces el área se reduce a la cuarta parte, es lo que estoy queriendo decir. O sea, los objetos dos dimensionales, pues tienen el doble factor, el horizontal y el vertical. Entonces, en total, se terminan dividiendo por a cuadrado, ¿sí? O sea, ahora hacemos un caso particular, pero lo que estoy haciendo es, vea, esta es mi área original, ¿listo? Creo que ahí tal vez ustedes ven el movimiento. Entonces yo llego y me paro acá. Y ahora lo que hago es reducir en las dos dimensiones, ¿cierto? Tanto horizontal como vertical, para que, digamos, que el A quede en el 1. Ese es como el objetivo, ¿sí? Pero ese ejercicio de hacer la escala en las dos, vea, aquí lo que es este programa, cuando yo le digo que me rescale la figura, él lo está haciendo en las dos direcciones. Entonces, eso me genera que el área se divida por a cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. O sea, cojan un cuadrado de 1 por 1. Entonces, mide 1, mide 1. O bueno, digamos, vamos a hacerlo con otros numeritos. Este mide 6 y 6. ¿Sí? Entonces este es un cuadrado de 6 por 6. Bueno, ese cuadrado está horrible, vamos a borrarlo, vamos a hacerlo bien. Listo, vamos ahí, cuadrado, 6 por 6. Entonces la pregunta es, ¿qué área tiene? Ah, pues muy sencillo, tiene área 36. Ahora vamos a partir por la mitad las dos direcciones, es decir, horizontalmente, vamos aquí a la mitad, o sea, aquí esto va a medir ahora 3, ¿sí? Entonces, mitad. Mitad es multiplicar por un medio, ¿no? Y ahora aquí a la mitad, entonces lo mismo. Este mide 3. Entonces, el nuevo cuadrado, ¿qué área tiene? 2, 1/4. Ve, 2/2. Pues el área, no, pues simplemente la puedo medir. Entonces, el área es 9. Entonces, ¿cuál es la relación entre 36 y 9? ¿Es la mitad? No, la mitad de 16, de 36 es 18. O sea, el área, aunque yo reduje por la mitad cada lado, el área no se dividió por la mitad, el área se dividió entre 4. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió ese 9? Bueno, ese 9 sale de hacer 36, mitad horizontal, mitad vertical. Entonces ahí ya, 9. O como Sí, tener 1/2 sí, 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 claro, esto lo tenemos que hacer 36, no dividir entre 2, sino 2 al cuadrado. Fíjense que, Funciona, pero creo que se complicaron ahí. ¿cómo, Santiago? Que el último ejemplo también funciona, el de 36 sobre 2/2. Funciona, sí, funciona, pero se complicaron ahí. ¿Por qué se complica, no? Pues es lo que estábamos O diciendo. sea, Si funciona, yo, es solo que digo que, lo que estábamos haciendo, si usted, ¿sabes qué? Solamente un comentario, déjela pasar por favor. ok, si usted tiene un factor 1 sobre A y 1 sobre A, pues el área se divide por A cuadrado. Creo que por eso querían poner el cuadrado, porque yo estaba hablando de área al cuadrado. Entonces, pasó lo mismo, es decir, yo pasé de tener un área A mayúscula aquí y paso a tener un área A sobre A cuadrado, o sea, es más pequeña. Bueno, sí, ella es más grande que uno, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo volvemos a mi área original? Entonces, pues como este factor de A cuadrado, ahora yo multiplico, pero solo verticalmente por A cuadrado.
y ahí recupero. Aquí pasan dos cosas interesantes. Recupero la cantidad de área, es la misma, pero además vuelvo a estar justamente sobre la curva que yo tengo originalmente, que es la de 1 sobre t. Dana, cuéntame. Pero el profesor me olvidó bajar nomás. Ah, ok, vale, no hay problema. Bueno, fíjense que, vamos a hacer un paréntesis aquí muy rápido, es un problema de dimensiones. Si yo tengo un cubo, ¿cierto? Yo tengo lo mismo, tengo un cubo de 6 por 6, 6, en este 6 tengo 6, de 6 por 6 por 6. Entonces, ¿cuál es el volumen? El volumen es 6 al cubo. Si yo voy y parto por la mitad en cada dimensión, entonces tengo un cubo aquí más chiquito, pero este cubo tiene volumen 3 al cubo. Claro, es la medida original por la mitad al cubo. Entonces fíjense que esto me da 6 al cubo, que es el volumen original, sobre 2 al cubo. Entonces, partir por la mitad en cada dirección, lo que genera digamos, en la cantidad n dimensional es dividir por 2 a la potencia de la dimensión. Claro, los cubos son de 3 dimensiones. Entonces, por eso se elevan al cubo para hallar los volúmenes, y como cada lado se está dividiendo por la mitad y estamos repartiendo los exponentes, por eso es que el volumen original se termina dividiendo por la potencia 3 de lo que apliqué como factor. De pronto esto ayudó a mejorar un poquito el entendimiento de qué fue lo que pasó ahorita. Bueno, entonces, entonces retomemos. Entonces, vamos a hacer... bueno, no, entonces, ¿cuál es la moraleja? Sí, ya, perdón, vamos a volver a retomar. La moraleja es, si yo estoy midiendo áreas de 1 hasta cierto número, entonces medirlo hasta A por B, o sea, medir el área de 1 hasta A por B, es como medir el 1 hasta A, luego medir hasta B y luego sumar las áreas. Eso es interesantísimo, es decir, aquí estoy yendo hasta un producto, pero al final eso es una suma de áreas. O sea que estoy transformando de alguna forma productos en sumas, ¿sí? Es que es lo que hace el logaritmo. Sí, Giancarlo, adelante. Sí, profesor, como que usted acaba de mencionar, no quedaría como el área de A dos veces, o sea, suponamos en este ejemplo, ¿no? Que B está más a la derecha, o sea, que B está a la derecha de A, ¿no? Entonces, No, pero no necesariamente. O sea, porque si ustedes, si quieren analizar por su cuenta las otras situaciones, tienen que tener en cuenta que hay unas áreas que son negativas. Entonces, voy a hacer aquí una idea, pero esto sí les queda de tarea. Supongamos que aquí está 1, que aquí está A por B y que aquí está A. Que eso bien podría suceder, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1, 8 y este es 8 por 1/2, que es 4. Entonces, fíjense que está el 1, el resultado de la multiplicación, que es 4, y el A, que es 8. O sea, en este dibujo A vale 8 y B vale 1/2. Entonces, lo mismo. Entonces, yo quiero medir el área desde 1 hasta A por B. Entonces, yo mido el área desde 1 hasta A por B. Entonces, esto que está aquí es L de AB. ¿Listo? El área hasta A, entonces de 1 hasta A, entonces este que está aquí es L de A. ¿Listo? Y aquí hay otra área, es igual a como nos pasó ahorita. Aquí aparece otra área. Esta otra área es A mayúscula. Entonces, de este dibujo, ¿qué podemos decir? Podemos decir que L de AB, o más bien que L de A, en ese dibujo podemos decir que L de A más el área morada es igual al L de AB. ¿Sí o no? O sea, ¿todos de acuerdo?
Ah, no, perdón, aquí lo tengo es al revés. Perdón, no, perdón. Así. O sea, medir el área hasta A, o sea, de 1 hasta A es toda esta área, ese es L de A, y se partió en dos áreas. Esta naranja, que es L de AB, y la otra, que es la morada, que es la que llamamos A. Bueno, esta área, entonces haciendo el truco, lo que hicimos ahora y mirando la ubicación de esto, ustedes van a poder demostrar que este que está aquí es menos L de B. Entonces, porque recuerden que el área es orientada, ¿no? Entonces, haciendo el ejercicio, les queda de tarea. Muestran que eso es menos L de B. Entonces, vamos a cambiar aquí, a cambiar esto por menos L de B. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente cojan esto, pásenlo para el otro lado. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Este pasa ahora positivo. Entonces ya no está restando, pasa sumando. Y lo que les queda es que L de A por B es L de A más L de B. ¿Sí? Entonces fíjense que llegan a lo mismo. Entonces, esto que está aquí, esta igualdad, vale siempre, sin importar si el A es más grande que uno, más pequeño, si el A por B está a la derecha. Pero en cada caso, pero les decía, en cada posibilidad de cómo estén ordenados estos tres números, hay que hacer estos dibujitos. Y pues siempre es un área que queda partida en dos, o sea que un área que se obtiene como suma de dos áreas. Y teniendo cuidado con los signos y acordándose que cuando yo mido de uno hacia la izquierda, esas son áreas negativas, entonces ahí los signos les van a cuadrar para que siempre lleguen a esta propiedad. ¿Sí fue un poquito claro, Giancarlo? O sea que, por ejemplo, si yo ubico B en el mismo punto, o sea, en el medio, ya, vendría siendo un área negativa que iría hasta 2, ¿no? O sea, hasta 2 en el eje Y. Si la gráfica es 1 sobre X, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sería como el área hasta A menos este cacho de área que es negativa, que mide 0.5 por 2, ¿no? Bueno, si fuera un cuadrado. Y me da el área me da un área mucho más pequeña que es el área de AB, de 1 hasta AB. Sí, o sea, pero le digo, tienen que hacerlo, háganlo y ahí ustedes lo van a poder, ver. Pero sí, lo que quiero decir es, aquí está un medio, por aquí está un medio, lo que dice ya Carlos es que esto va aquí hasta 2, muy bien. Y cuando yo quiero medir esta área, entonces no sé, esta área, supongamos que mide aproximadamente, no sé, digamos que el área es 0,86, por decir algo, estoy suponiendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos escribir nosotros? Nosotros podemos escribir que L de un medio es menos 0,86, bla, bla, bla. Sí, o sea, el área como concepto de área es una cantidad positiva, pero cuando calculamos el L, por estar midiendo hacia la izquierda del 1, le ponemos un menos. Pero entonces yo podría igualar esto a uno también, un medio igualarlo a que sea uno, este entonces pasaría de 1 a 2 y este 2 sería 2 sobre 2 a la 2 o 2 Ah, cuartos claro. y ahí ya daría un medio Sí, y se está. obtendría lo mismo. Sí, eso, la idea es como vamos a hacer lo que hicimos ahora. Entonces vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Para que el 1 medio se convierta en 1. Entonces, claro, el 1 medio se convierte en 1, el 1 se convierte en 2, entonces ahora queda por aquí. eh, claro, lo que pasa es que al multiplicar por 2, me va a quedar un área como así, más o menos. El 1 medio se convierte en 2, me va a quedar esta área. Cuando multiplique por 2, me va a quedar esta área si lo hago solo horizontalmente. Y entonces vea que el área me quedó por encima de la roja. Entonces ahora que me toca, ahora me toca dividir por 2 para bajarla. Pero sí, digamos, hagan todo el proceso igual. Y claro, aquí lo que estoy diciendo, creo que era lo que creo que fue Miguel Ángel el que me habló,
Cuando luego divida, divida por un medio, perdón, multiplique por un medio para bajar el área y ponerla aquí otra vez acá, ahí es lo que vamos a llegar, es a que, al que L de un medio es menos L de 2. Y efectivamente, esto es cierto. Sí. ¿No es 1 al cuadrado? B, ¿no es 1 sobre 2 al cuadrado? Cuando se multiplica vertical. No, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo multiplico por 2, entonces este pasa aquí y este pasa aquí. Entonces ahora me queda esta área que está acá. Esta área es el doble de la naranja, porque multipliqué por 2 solo horizontalmente. Ahora divido por un medio verticalmente. Entonces esta área me va a quedar aquí abajo. Entonces vamos a ponerla con color morado. ¿Listo? Entonces como dividí por como multipliqué por un medio vertical, entonces digamos que el área original se llamaba A. Esta se llamaba A. Esta verde es 2 veces A. Y como multipliqué vertical por un medio, esta aquí vuelve a ser A. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, el área naranja y el área morada son iguales. Es decir, de 1 a un medio, esta área es igual que de 1 hasta 2. Miden lo mismo. Pero esta área que está aquí es negativa porque se mide a partir de 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el área naranja, que es esta que está acá, vamos a poner esto en color naranja, L de un medio, bueno, menos el área naranja más bien. Esta que está acá, le vamos a poner color naranjita. Y esta que está acá, el área morada, como áreas son iguales. Pero el logaritmo, cuando está medido hacia la izquierda del 1, es menos, es un área negativa. Entonces este menos va acá. Entonces llego a esta igualdad. El logaritmo de un medio es menos el logaritmo de 2. Sí, creo que fue Miguel el que me preguntó la última vez. Sí, ya me quedo claro. Sí, es que aquí yo no hice el factor en tanto vertical como horizontal, porque pues, si quieren hacerlo solo horizontal, pues igual está bien. Pero pues lo que quiero decir es que como este está a la izquierda, entonces fíjense que cuando yo hago el juego de las áreas, yo llego a que las áreas son iguales, pero luego me toca acordarme que el L se pone negativo cuando estoy a la izquierda del 1, por definición, simplemente por definición, porque el área se define orientada. ¿Sí? Entonces, orientada quiere decir eso, cuando estoy a la izquierda, se toma como si fuera un área negativa. Bueno, entonces, digamos que la moraleja es que, digamos, este es mi gran resumen. Ustedes ya la analizan geométricamente, que si primero está el B y luego está el A por B. Ah, ok, se me fue la conexión en la tabla. Regálame un segundo. Perdón, hubo un problema técnico acá. Transmisión. Listo, ¿me confirman que están viendo mi pantalla de nuevo? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, la gran moraleja es que A y B, cualesquiera, el que usted quiera, que a la derecha no importa, pues que sean positivos, ¿no? Esto es, nosotros como ya sabemos de lógica, pues podemos escribirlo así. Para todo A y B mayores que 0. Entonces, para cualquier par de números positivos, el área hasta A por B es el área hasta A más el área hasta B. O sea, esta propiedad no es trivial. Se me